Estamos de regreso en Aclarando Amanece. Doctor Esteban Montoya, director de los servicios de salud, es quien nos acompaña en esta emisión. Doctor, platicábamos de este tema de las quemaduras, en las que su experiencia en el Hospital Materno Infantil, de donde estuvo un buen periodo de tiempo, le ha dado justamente visión sobre lo que puede llegar a ocurrir con este tipo de problemas, con las quemaduras. ¿Qué ha visto? ¿Qué ha visto usted en materia de quemaduras que nos pueda compartir, doctor? Bueno, de manera global, abordando este tema, estamos hablando que los menores de 5 años son los más expuestos a este tipo de circunstancias. A veces por el descuido de lo que es tanto el padre como la madre de familia. ¿Por qué no deja esto solo a la mamá? Porque a veces ahorita estamos hablando a lo mejor de manera desatinada de que la mamá, no, el padre también debe estar involucrado también en el cuidado y crianza de los hijos también. Entonces, en estas circunstancias, a veces por el hecho de estar haciendo la alimentación y que esté al alcance de los niños, a veces de tener esos comalitos que están a una altura que no es la adecuada, a lo mejor tener la estufa con un banquito y demás y que eso sea al alcance del niño, la verdad que son riesgos potenciales. Y también a veces llegamos a observar que algunos padres o madres no es accidental, es de manera, vaya, ya, no sé, ya lo hacen de manera ya prevista y demás. Entonces también hacerles notar que también el hospital cuando ve este tipo de circunstancias da notificación a instancias vaya, de seguridad correspondientes para darle seguimiento a los casos, sobre todo cuando son de manera recurrente. Sí. Porque sí nos ha tocado a veces casos de niños que no es la primera vez que sufren una quemadura de más, y aparte las zonas o las marcas que están presentes en estos chiquitos. Pero en sí hay que alertar a nuestra población de que tenga cuidados al interior del hogar en relación a cómo están teniendo lo que es la exposición a lo que es el fuego relacionado a este tipo de circunstancias. Y comentarlo, en esta temporada invernal, el hecho de decir que es quemadura es por el mismo, vaya, la misma sociedad trata de conservar el calor y además pues pone la chimenea, pone la fogata, pone el anafre, pone, vaya, esas chimeneas eléctricas también que ya están ahorita muy de moda. Y muy baratas. Exactamente, y al usarlas sufren una quemadura. En esta temporada invernal nos dedicamos a hacerle vigilancia precisamente a ese tipo de circunstancias y alertar a la población. Copriced está trabajando muy duro en lo que son también en los lugares lo que son públicos también para evitar este tipo de circunstancias, y a través de Protección Civil del Estado y ellos enlazados a los municipios dan a conocer cuáles son las medidas que debemos de tener en nuestros hogares, y se inspeccionan también algunos albergues que tenemos ahí habilitados en coordinación con el gobierno estatal para tratar de que tengan las condiciones adecuadas y que evitar estos riesgos de quemaduras. Ya de quemaduras posteriormente viene la parte de la intoxicación por monóxido de carbono, que es esa parte importante de que por el uso del anafre, el uso de leña y todas las circunstancias esas de combustión podemos tener lo que es un envenenamiento en el organismo. Claro. Envenenamiento pues que se caracteriza por también un poquito de dolor de cabeza, que tengan un poquito de adormecimiento, confusión mental, desorientación, y que muchas de las veces la casa cierran totalmente puertas, ventanas y demás, y aparte lo tienen prendido. Y aguas en la noche. En la noche lo siguen prendiendo, porque lógicamente el descenso de la temperatura durante el día es más, se da más durante lo que son las horas de la madrugada. Entonces no lo apagan para tratar de conservar ese calor, pero lo que pasa es que ahí tenemos el riesgo de intoxicarnos porque no nos damos cuenta, estamos dormidos totalmente. Sí, nos tocó un caso hace, me parece que 2 años, doctor, en la colonia Ampliación Las Rosas, allá hacia el oriente de la ciudad, donde se intoxicaron todos los miembros de una familia de 8 o 9 personas. Fallecieron, si mal no recuerdo, 5 personas en ese caso, que es uno de los más graves que hemos visto en la historia de Durango, pero bueno, sirve de ejemplo para darnos cuenta de que es real y que es posible. Tiene incluso el monóxido de carbono ciertas características físicas que propicia que el oxígeno se vaya y ya no llegue y se invada, ¿no?, con monóxido de carbono las habitaciones. Es decir, si usted tiene un anafre con poca ventilación en un domicilio, lo más probable es que se intoxique. Exactamente. O sea, y pues bueno, si queremos conservar el calor del hogar, pues apagar este tipo de cosas, lo que es el anafre, las chimeneas y demás por noche, y tratar de tener lo que son, vaya, las ventanas revestidas, y la parte de un plastificado que deje entrar la luz es lo más adecuado. Sí. A veces ponemos las cobijas y demás, y eso también evita que entren los rayos solares también, y que también no es lo más adecuado. Hay un hule de espuma
que se utiliza para cubrir en cajas que vienen con material delicado, y eso lo pueden utilizar al exterior de lo que son las ventanas para proteger también sobre todo lo hacen para la protección de sus niños y los adultos mayores también como tal, entonces se puede utilizar. Eso permite la entrada de luz y pues nos damos cuenta de las circunstancias que ocurren en nuestro entorno. Que hay en el exterior, sí, o sea, hay muchísimas formas antes que el anafre, ¿no? Hay colocar periódico entre las cobijas, por ejemplo, muchos aspectos que se pueden hacer para evitar la intoxicación, pero sí yo creo que el anafre tenemos que ser tajantes, no usarlo. No usarlo, es decir, pasar aquella recomendación de sí usar anafre, pero tener bien ventilado, porque el descuido, en el descuido quien sea cierra la ventana y ya valió gorro, ¿no? El asunto, perdón por la expresión, pero puede pasar. Y también la parte de los muchachos, ¿verdad? Que a veces se van de día de campo y demás, van a ponen una fogata, se les olvida apagarla por X circunstancia y ahí vienen las situaciones de intoxicación y demás también. En este año se han presentado, en esta temporada invernal, 4 casos por intoxicación de monóxido de carbono, 2 aquí en la ciudad de Durango, 2 en Santiago Papasquiaro, pero nada que lamentar. No hemos tenido defunciones. Se detectó a tiempo la intoxicación. A tiempo y fue tratada, lo que es la parte de oxigenación, la hidratación del cuerpo, fue lo más conveniente en estos casos. Oiga, porque esa es otra cosa, puede dejar secuelas, ¿verdad? Una intoxicación por monóxido de carbono. Sí puede ocasionar secuelas de tipo en el sistema nervioso central, ocasionar daño neuronal como tal. Ajá, daño cerebral, lo que conocemos coloquialmente, ¿no? Exactamente. Como daño cerebral y que puede afectar a temas de concentración, de movilidad, en fin, muchos aspectos. Exactamente, y sobre todo, ahí vuelvo a insistir, nuestros menores de edad y nuestros adultos mayores son los grupos más vulnerables. Oiga, que curiosamente las ciudades son las de más alta incidencia, ¿verdad?, de intoxicaciones, es decir, allá en la sierra como que están más acostumbrados al frío y al hacerlo mejor, ¿no? Aquí. Ya están adaptados totalmente, ellos ya saben cómo usarlo, dónde usarlo y en qué momentos. Y nosotros, por traer esa costumbre, por querer imitar, pues la verdad que no tenemos la experiencia para poder hacerlo. Y pues por consecuencia los daños a la salud también. Claro. Doctor, un tema que me parece que es fundamental tocar aquí es el tema del consumo de alcohol. Es también la época en la que más se vende y más se consume alcohol, el invierno. Dicen algunos que el propio frillito orilla eso, pero pues seguimos insistiendo, ¿no? Hay muchas otras maneras de subir la temperatura, mejor un atole, ¿no? O un champurrado que una bebida precisamente con ese fin. Pero el problema es que el alcohol, más allá del propio consumo del propio riesgo que pueda representar al organismo, pues se redunda en temas de accidentalidad, temas de conflictos familiares, temas también de cuestión económica, porque no es barato actualmente. Lo que corresponde a ustedes, servicios de salud, ¿qué ven en este tiempo respecto al consumo de alcohol? La próxima semana vamos a tener la reunión del comité en relación a lo que es en seguridad vial, que es un tema también importante. Claro. Y que ahorita los diferentes municipios, sobre todo los que tenemos mayor afluencia de vehículos, van a tener ya sus operativos. Y la idea pues es trabajar de manera coordinada con los municipios para evitar detener a lo que son a gente que tenga con el abuso del alcohol y que pueda tener un riesgo potencial de salud, sobre todo un accidente, y todo daños fatales, muertes. Sí, sí, sí. Y estamos hablando que en la etapa adolescente es una tercera causa de defunción por accidentes, es algo muy lamentable en este sentido. Y también, lejos también de la situación económica, además, también son factores de riesgo para conductas sexuales de riesgo también. Y eso sobre todo es en la etapa adolescente, que es otro tema ya que a lo mejor sale de este contexto, pero que nos da para hablar sobre embarazo en adolescentes, infección de transmisión sexual y incidencia de VPH y por ende lo que es el riesgo de cáncer cervicuterino y también. Oiga, es que es increíble, doctor, pero ayer yo leía un artículo que hablaba acerca de ese tipo de cuestiones sexuales en las posadas, de la alta posibilidad de que los asistentes a una posada se vean involucrados con algún compañero o compañera de trabajo precisamente incididos por el alcohol, porque sí incide, no es mito. Si se hace un estudio serio, por supuesto que va a estar vinculado a muchos aspectos de este tipo. Pero además, pues hay personas que también están ya en su última etapa del alcoholismo y en esta época pueden también llevar a consecuencias más graves, ¿no? Fatales. Por situaciones de depresión, el día de ayer se tuvo una capacitación sobre salud mental dirigida a los diferentes municipios que encabezó la doctora Soledad Ruiz Canam. Y estábamos viendo que el aspecto de salud mental, es básico atenderlo,
porque muchos de los factores de riesgo para las diferentes enfermedades de los programas preventivos que tenemos ahorita, el aspecto mental, si no lo tenemos controlado, aún tengamos o le demos lo adecuado a nuestra población, no lo vamos a tener bien controlado, bien Claro. al control, porque en este sentido la salud mental, por ejemplo, en nuestra etapa de adolescencia, los estados de depresión son enormes, y en los pacientes adultos mayores de 60 y más también lo son. Sí, claro. Por muchas condiciones que están viviendo en esta época del año, las nostalgias y demás. Decae la salud también. Exactamente, pero estamos tratando de tener estadísticas fidedignas en el Estado para saber cómo atacar estos problemas de salud mental. Muy bien. Doctor, voy a pausa, regresamos para nuestro último bloque en el que hablaremos un poquito más de este tema invernal y de los riesgos que representa y la actividad propia que realizará la Secretaría de Salud en ese aspecto. Ya regresamos.